Números 1. Censo de los guerreros de Israel. El Señor habló a Moisés en el desierto de Sinaí, en la tienda de reunión, el primer día del mes segundo, en el segundo año de su salida de la tierra de Egipto, y le dijo: Haz un censo de toda la congregación de los israelitas por sus familias, por sus casas paternas, según el número de los nombres de todo varón, uno por uno, de 20 años arriba, todos los que puedan salir a la guerra en Israel. Tú y Aarón los contarán por sus ejércitos. Con ustedes estará además un hombre de cada tribu, cada uno jefe de su casa paterna. Estos son los nombres de los hombres que estarán con ustedes. De Rubén, Elisur, hijo de Sedeur. De Simeón, Selumiel, hijo de Zurisadai. De Judá, Naasón, hijo de Aminadab. De Isaacar, Natanael, hijo de Suar. De Zabulón, Eliab, hijo de Elón. De los hijos de José, de Efraín, Elisama, hijo de Amiud. Y de Manasés, Gamaliel, hijo de Pedasur. De Benjamín, Abidán, hijo de Gedeoni. De Dan, Aiezer, hijo de Amisadai. De Aser, Pagiel, hijo de Ocrán. De Gad, Elisaf, hijo de Deuel. De Neftalí, Ahira, hijo de Enán. Estos son los que fueron llamados de la congregación, los principales de las tribus de sus padres. Ellos eran los jefes de las divisiones de Israel. Entonces Moisés y Aarón tomaron a estos hombres que habían sido designados por sus nombres y reunieron a toda la congregación el primer día del mes segundo. Y se registraron según sus antepasados por familias, por sus casas paternas, según el número de nombres, de 20 años arriba, uno por uno. Tal como el Señor se lo había mandado, Moisés los contó en el desierto de Sinaí. De los descendientes de Rubén, primogénito de Israel, fueron contados por sus registros genealógicos, por sus familias, por sus casas paternas, según el número de nombres, uno por uno, todo varón de 20 años arriba, todo el que podía salir a la guerra. Los enumerados de la tribu de Rubén fueron 46.500. De los descendientes de Simeón fueron contados por su registro genealógico, por sus familias, por sus casas paternas, sus enumerados, según el número de nombres, uno por uno, todo varón de 20 años arriba, todo el que podía salir a la guerra. Los enumerados de la tribu de Simeón fueron 59.300. De los descendientes de Gad fueron contados por su registro genealógico, por sus familias, por sus casas paternas, según el número de nombres, de 20 años arriba, todo el que podía salir a la guerra. Los enumerados de la tribu de Gad fueron de 45.650. De los descendientes de Judá fueron contados por su registro genealógico, por sus familias, por sus casas paternas, según el número de nombres, de 20 años arriba, todo el que podía salir a la guerra. Los enumerados de la tribu de Judá fueron 74.600. De los descendientes de Isaacar fueron contados por su registro genealógico, por sus familias, por sus casas paternas, según el número de nombres, de 20 años arriba, todo el que podía salir a la guerra. Los enumerados de la tribu de Isaacar fueron 54.400. De los descendientes de Zabulón fueron contados por su registro genealógico, por sus familias, por casas paternas, según el número de nombres, de 20 años arriba, todo el que podía salir a la guerra. Los enumerados de la tribu de Zabulón fueron 57.400. De los descendientes de José, de los descendientes de Efraín, fueron contados por su registro genealógico, por sus familias, por sus casas paternas, según el número de nombres, de 20 años arriba, todo el que podía salir a la guerra. Los enumerados de la tribu de Efraín fueron 40.500. De los descendientes de Manasés fueron contados por su registro genealógico, por sus familias, por sus casas paternas, según el número de nombres, de 20 años arriba, todo el que podía salir a la guerra. Los enumerados de la tribu de Manasés
fueron 32.200. De los descendientes de Benjamín fueron contados por su registro genealógico, por sus familias, por sus casas paternas, según el número de nombres de 20 años arriba, todo el que podía salir a la guerra. Los enumerados de la tribu de Benjamín fueron 35.400. De los descendientes de Dan fueron contados por su registro genealógico, por sus familias, por sus casas paternas, según el número de nombres de 20 años arriba, todo el que podía salir a la guerra. Los enumerados de la tribu de Dan fueron 62.700. De los descendientes de Aser fueron contados por su registro genealógico, por sus familias, por sus casas paternas, según el número de nombres de 20 años arriba, todo el que podía salir a la guerra. Los enumerados de la tribu de Aser fueron de 41.500. De los descendientes de Neftalí fueron contados por su registro genealógico, por sus familias, por sus casas paternas, según el número de nombres de 20 años arriba, todo el que podía salir a la guerra. Los enumerados de la tribu de Neftalí fueron de 53.400. Estos son los que fueron enumerados, los que Moisés y Aarón contaron con los principales de Israel, 12 hombres, cada uno de los cuales era jefe de su casa paterna. Así que todos los enumerados de los israelitas por sus casas paternas, de 20 años arriba, todo el que podía salir a la guerra de Israel, fueron en total 603.550. Pero los levitas no fueron enumerados con ellos según la tribu de sus padres, porque el Señor le había dicho a Moisés: solamente la tribu de Leví no enumerarás, ni los contarás con los israelitas, sino que pondrás a los levitas a cargo del tabernáculo del testimonio, de todos sus utensilios y de todo lo que le pertenece. Ellos llevarán el tabernáculo y todos sus utensilios y lo cuidarán. Además, acamparán alrededor del tabernáculo. Y cuando el tabernáculo haya de ser trasladado, los levitas lo desarmarán, y cuando el tabernáculo acampe, los levitas lo armarán. Pero el extraño que se acerque morirá. Los israelitas acamparán cada uno en su campamento y cada uno junto a su bandera, según sus ejércitos. Pero los levitas acamparán alrededor del tabernáculo del testimonio, para que no venga la ira sobre la congregación de los israelitas. Los levitas, pues, tendrán a su cargo el tabernáculo del testimonio. Así hicieron los israelitas conforme a todo lo que el Señor había mandado a Moisés, así lo hicieron.